Ahora sí, ¿Se doctor, ve? sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Sobre las células que se encuentran en el ovario tienen una gran variedad histológica. Hay varios tipos celulares, ya que deriva de las tres hojas del endodermo, del ectodermo y el mesodermo. Entonces, tiene varios tipos celulares. Y también la estructura del ovario, ¿no? Tiene una cápsula, tiene un tejido de sostén o estroma ovárico y tiene un tejido de, de donde se están las células germinativas. Entonces, ahora son estructuras que tienen, algunas tienen células tienen capacidad de producción hormonal. Y algunas tumoraciones pueden aparecer inclusive desde la vida intrauterina, ¿no? Que se diagnostican ecográficamente. Los más frecuentes son teratomas intrauterinos en la vida fetal. Y más o menos las tumoraciones benignas se aparecen entre los 20 y 44 años. En la totalidad de las tumoraciones ováricas son el 3% y casi todas las tumoraciones son de tipo benigno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura ovárica y más o menos nos está indicando, hay el epitelio superficial, casi el 65% de tumoraciones vienen del epitelio superficial. De las células germinales, que son un 15%, son las células que se encuentran en el folículo ovárico, en las células de la teca interna, de la granulosa. Otro tipo de celular son de los corones sexuales y el estroma, ¿no? Que son el 10%. Estamos hablando del estroma, que es la parte que se encarga del sostén del ovario. Ahí, por ejemplo, tenemos fibroma, fibrotecoma, células de Sertoli, células de Leydig. Y por último tenemos tumores que son metástasis de otras tumoraciones, ¿no? Por ejemplo, el tumor de Krukenberg, que es por una descamación de un cáncer gástrico, tumores de la mama, en el caso que tengamos cáncer de tipo hereditario, de colon, de apéndice. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de tumores, ¿no? Lo que son de la cápsula del epitelio, que son, la cápsula es la que recubre el epitelio, ¿no? Es una capa delgada de células y casi la mayoría de los cánceres derivan de estas células epiteliales. Después vienen los tumores estromales y de los cordones sexuales, que estos son los que producen hormonas, ¿no? Estos tumores se suelen diagnosticar en un estadio más temprano que otros tumores ováricos porque la producción de hormonas da alguna manifestación, ¿no? Una feminización, una virilización en la paciente, ¿no? Y después tenemos el tumor de células germinativas, que son las células productoras de óvulos, ¿no? Aprenderse la clasificación básicamente sería, ¿no? Tumores epiteliales, corones sexuales, del estroma o parénquima funcional y los germinales y los tumores mixtos, ¿no? Entonces, dentro de los tumores epiteliales, pues los que son más frecuentes en su presentación, los que más vamos a encontrar son los quistes endometriósicos, ¿no? De ahí vienen frecuencia los quistes serosos, los mucilosos y los demás son un poco más raros la presentación. Ahora, la sintomatología de una tumoración ovárica es una sintomatología muy larvada, ¿no? Están pocos síntomas. Cuando hablamos de dolor pélvico crónico, ahí estaban, ¿no? Las tumoraciones de los órganos genitales. Cuando ya son tumoraciones muy grandes, pueden producir sensación de llenura precoz, el cansancio, porque algunos tumores producen anemia, síntomas digestivos, ¿no? Obstrucciones intestinales, dolor lumbar por compresión. Ahora, si es una tumoración grande, puede producir dispareunia, la distensión abdominal, que puede ser por la tumoración misma o puede ser por la presencia de líquido acítico. Ahora, si se producen hormonas, puede haber trastornos menstruales, ¿no? Como es un crecimiento lento, no es una manifestación aguda, ¿no? De la manifestación ya tardía en el caso de neoplasias malignas, síntomas urinarios, trastornos venosos por compresión, ¿no? Disminución del retorno venoso,
Si hay mucha tumoración muy grande, entonces, o hay una citis marcada, hay una disminución de la excursión del diálisis. O a veces encontramos una tumoración como un hallazgo incidental, ¿no? La paciente viene por otra sintomatología, se le realiza un examen, a veces puede palpar una tumoración anexial y se hace una ecografía y ahí nos encontramos la tumoración, ¿no? Independientemente que sea benigna o maligna. Entonces, como ven, la sintomatología no es muy específica, ¿no? Para lo que es tumores ovarios. En etapas iniciales de las tumoraciones son síntomas son un poco específicos, casi muy raros, ¿no? Dispareunia, dependiendo de la zona que esté comprimiendo, que esté afectando, ¿no? Si es en estadios avanzados, puede haber un dolor pélvico por compresión, si hay compresión de la vejiga, va a haber una llenura va a haber una disminución de la capacidad de llenar la vejiga, puede cursar con urgencia urinaria, dolor abdominal que no es muy específico, una distensión abdominal. Muchas pacientes vienen a veces solo porque ven que el abdomen les ha aumentado de volumen, ¿no? No tienen otra sintomatología. Ahora, si hay un problema en la digestión, puede haber una disminución de la ingesta, sensación de plenitud o llenura precoz. Son síntomas muy inespecíficos. Entonces, cuando hacemos la exploración, ¿no? Podemos encontrar una masa pélvica, ¿no? Generalmente hacemos un examen vaginal, pero a veces para hacer un examen completo, hacemos un examen recto-vaginal, ¿no? Porque hay unas tumoraciones que se van a la parte posterior, no se meten al fondo del saco de túbulas, entonces no se pueden palpar por el examen vaginal o la palpación abdominal. Y siempre que si tocamos una tumoración, hay que buscar, ¿no? De repente es una masa sólida, que ya habla en que sea un proceso maligno, la irregularidad en la superficie, que esté fija, que ya sea debido a planos profundos, que sea nodular, ¿no? Irregular, o que sea uni o bilateral, dependiendo de que sea benigno o maligno, puede ser la unilateralidad o bilateralidad. Hay que buscar adenopatías, pueden ya haber adenopatías supraclaviculares cuando hay metástasis, si hubiera un cáncer, metástasis a distancia, inguinales, incluso axilares, ¿no? O simplemente es un nódulo umbilical, ¿no? Por una metástasis a nivel umbilical. Entonces, depende del estadio en que se encuentre esta neoplasia, ¿no? La que estamos buscando. Seguimos con la exploración, la palpación abdominal, tacto vaginal y recto vaginal. Ahora podemos, de repente, como les mencionaba, a veces vienen con un síndrome, los pacientes con un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces vienen con un cuadro endocrino o metabólico, y los que más producen estas patologías son los androblastomas, ginandoblastomas. Bueno, entonces hay que buscar, ¿no? Por ejemplo, viene con feminización, entonces hay que ver por qué, ¿no? O sea, hay pacientes que son, especialmente en niñas pequeñas, vienen ya con presencia de sangrado menstrual, desarrollo del botón mamario y dolor abdominal, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea un estímulo. O a veces vienen con signos de masculinización, ¿no? Hay una hipertrofia del clítoris, desarrollo de engrosamiento de la voz, desarrollo de vello facial. Entonces hay que ver, o sea, hay producción hormonal, pero hay que ver de dónde viene esta producción hormonal, ¿no? Ahora, hay tumores que pueden producir hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Que pueden ser casos tumores estrogénicos, coricarcinomas o discarcinomas, o vienen a veces con sintomatología de un hipertiroidismo, ¿no? Entonces hablamos de un estroma ovárico. Los teratomas producen hormonas estimulantes de la tiroides, ¿no? Por el tejido pueden contener los teratomas, aparte de que puedan contener pelos, dientes, hueso, lo que más contienen es grasa, pero pueden contener células de la tiroides que producen estos tejidos rojoblastos que producen hormonas tiroideas. Entonces, como ven, a veces vienen las pacientes con un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, puede ser un tumor de células lipoideas, o hay que descartar un síndrome de ACTH ectópica, ¿no? O vienen con calastarrea, de repente los teratomas por la producción de prolactina. O a veces vienen con eritropoyetina, ¿no? Los histoadenocarcinomas o con cuadros de hipoglicemia, ¿no?
que vienen, hay los tumores, a veces, los fibromas, leiomiosarcomas, pueden producir sustancias que producen consumo de la glucosa, ¿no? O cuadros de hipercalcemia, ¿no? Que producen para hormonas, células claras. Entonces, como ven, no es muy específico el cuadro, ¿no? Generalmente a nosotros nos mandan pacientes, si encuentran líquido libre en cavidad abdominal, nos las mandan a ginecología, ¿no? O sea, mientras haya ascitis, hay que pensar en una neoplasia maligna. Ahora, si encuentran nuevas vienen por síndrome de virilización, ¿no? Pasa por endocrinología y pasa por ginecología para hacer la evaluación. Entonces, el diagnóstico, primero, ¿no? Con el examen físico, el examen que se hace preferencial, podemos ya tener la idea, ¿no? De repente hay una tumoración, ¿sí? Se palpa una tumoración perfecta, o de repente tenemos ascitis. Entonces, para confirmar nuestro diagnóstico, con una ascitis es un poco más difícil evaluar a una paciente, ¿no? Hay una distensión abdominal, no se puede palpar. Entonces, en nuestro departamento, todas las pacientes que vienen de interconsulta y otros servicios, todas pasan por ecografía, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico, como ustedes saben, la ecografía ginecológica es la primera opción, ¿no? Es el gold estándar en el diagnóstico ginecológico. Ya si encontramos alguna tumoración y queremos de repente, nos parece que hubiera una tumoración, ¿no? No se ve muy adecuadamente de repente por la presencia de líquido libre o hay algo, entonces podemos tomar exámenes auxiliares, ¿no? Tomografía, resonancia. Si encontramos ascitis, de repente viene con disnea, entonces radiografía de Torres para descartar un derrame pleural, una tomografía con emisión de positrones, analítica sanguínea. Entonces todos van dirigidos a buscar patología ginecológica y metástasis. Entonces, como hacemos primero siempre, la ecografía es el primer examen que hacemos nosotros. Más o menos hay criterios ya para decir que esta tumoración puede ser benigna dependiendo de los hallazgos ecográficos. Por ejemplo, una tumoración menos de 4 centímetros, no hay punto de corte, menos de 4 puede considerarse benigna y mayores de 4 maligna. Ahora, lo que marca la diferencia siempre, ¿no? Si es una tumoración totalmente quística, entonces es más probable que sea benigna, ¿no? Si hubiera un patrón sólido, no, entonces cuando hay patrón sólido es más para malignidad, ¿no? Ahora puede ser simple, ¿no? Las benignas generalmente son masas simples, ¿no? Son bordes lisos, superficies lisas. En cambio, las malignas pueden ser multiloculadas, o sea, tienen múltiples cavidades separadas por septos, o pueden tener un componente mixto, ¿no? Sólido quístico. Y dentro de eso, de o septos. Ahora también los septos se puede medir, ¿no? El grosor del septo. Entonces, si es más de 3 milímetros, pensamos que puede ser maligno. Si la masa es lobulada, también puede tener malignidad. Si presenta calcificaciones, así como en cáncer de mama, también podemos pensar en que tenga un problema de malignidad. Signos de necrosis, ¿no? También las proyecciones papilares, que son vegetaciones, ¿no? En la pared del quiste. Si tienen presencia de vegetaciones, se puede hacer, sumado a esto, se puede hacer una ecografía Doppler, ¿no? La ecografía Doppler lo que mide es la velocidad de la sangre en los vasos. Entonces, generalmente, si fuera una neoplasia maligna, el tejido, por alto índice mitótico del tejido maligno, entonces hay proliferación de vasos, ¿no? Porque hay sustancias, factores estimulantes que estimulan la angiogénesis. Entonces hay mayor cantidad de vasos, estos vasos, para que aporten mayor cantidad de nutrientes al tejido, son vasos que están dilatados, ¿no? Son vasos que tienen poca resistencia. O sea, la sangre pasa fácilmente por este vaso, ¿no? Entonces, es muy diferente en un tejido normal, ¿no? Donde la velocidad de la sangre tiene alta resistencia, ¿no? El vaso, entonces la velocidad es lenta, es menos, no sé. El Doppler de ahí nos ayuda a catalogarlo de acuerdo al patrón de los vasos tumorales, ¿no? Que pueden ser
peritumorales o pueden ser dentro de la tumoración. Ahora se puede encontrar por ecografía también implantes peritoneales de acuerdo al tamaño. La citis ya ni qué decir, ¿no? Si hay presencia de citis, más probable que sea un proceso neoplásico maligno. Y nódulos linfáticos, ¿no? Inguinales, en el peritoneo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, por ejemplo, en el lado izquierdo, es una imagen quística, ¿no? A pesar de que tiene un septo, entonces sería ver bien cuánto mide ese septo, ¿no? Pero lo que podemos ver acá que es quística totalmente, no se logran ver vegetaciones, solo tiene un septo, habría que medirlo cuánto mide, porque si mide más de 3 milímetros, nos hace pensar en que puede ser maligno. Y en la imagen de la derecha, ahí se ve una papila o una vegetación interna, ¿no? O sea, es quístico, totalmente quístico, pero tiene una papila. Entonces también se puede medir la papila, ¿no? Si tiene más de 3 milímetros de altura de la papila, también podemos considerar lo que tiene riesgo para malignidad, a pesar de que es casi quístico, ¿no? Por ejemplo, aquí un quiste ovario derecho, totalmente quístico, no tiene septos, no tiene vegetaciones internas, no se ve líquido libre porque está el útero al ladito. Ahora, hay tumoraciones que pueden ser multilobuladas, ¿no? Con tabiques, con todo esto, como en el lado de la izquierda, pero habría que ver cuánto miden los tabiques, cómo está el flujo en los vasos, para que haya algunas cosas más que lo catalogue como malignidad. Y en el lado derecho, porque es una tumoración que tiene un componente sólido, ¿no? Al centro quístico, pero hay un componente sólido. Entonces, eso va a favor de malignidad. No, acá hay bueno, en el lado izquierdo es una tumoración totalmente sólida, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Porque puede ser también un mioma pediculado. Entonces, habría que hacer algunos movimientos con el ecógrafo para ver si es que depende del útero y también ver la vascularidad, ¿no? Realmente los miomas tienen una vascularidad periférica. Entonces, puede ser un mioma, ¿no? Si depende del útero. Ahora, ahí parece como que se sobrepone sobre el ovario, ¿no? También podría ser del ovario, pero si le ponen que es un mioma, buena hora, ¿no? En el lado derecho están haciendo un Doppler al vaso, ¿no? Hay vasos peritumorales. Entonces, hay proliferación de vasos. Aparte que es una imagen heterogénea, ¿no? Porque en el centro hay dos imágenes hipoecogénicas. Entonces, inclusive si vemos alrededor, ese ovario parece que estuviera rodeado por un halo hipoecogénico, ¿no? Entonces, de repente es presencia de líquido libre, ¿no? De ascitis. Los teratomas, que son los más frecuentes en la patología benigna, ¿no? Son tumoraciones sólidas, que lo que más llama la atención es la presencia de calcificaciones internas. Entonces, estas calcificaciones pueden corresponder mayormente a dientes o a veces a huesos, ¿no? En el lado izquierdo es una masa compleja, ¿no? Tiene un componente sólido hacia el borde derecho y un componente que es líquido al centro y en la periferia. Tiene septos. Entonces, tiene un gran componente sólido, ¿no? Entonces, ven todas las tumoras, bueno, en la imagen de la derecha, en la imagen A, se ve, ¿no? Un componente con un septo. Entonces en imagen B hacen el Doppler, ¿no? Entonces dibujan también la vascularidad del peritumoral o intratumoral, y esas ondas que están abajo son como las que se ven en obstetricia, ¿no? Se ve que hay una onda sistólica y una onda diastólica. Entonces mientras más amplio sea este segmento, quiere decir que tiene una diástole amplia, entonces es un vaso de baja resistencia. Mientras más alto y más corto sea y más profundo sea la muesca, quiere decir que hay una alta resistencia. Entonces, baja resistencia generalmente va para malignidad, ¿no? Y una ecografía 3D acá que nos muestra, ¿no? Claramente el componente sólido, el componente líquido, los tabiques, ¿no? Que puede más dar para un proceso maligno. Igual, tenemos acá imágenes multilobuladas, habría que medir el tabique, el grosor del tabique. Acá
tenemos vegetaciones internas, ¿no? Grandes, ya grandes, a pesar que es totalmente quístico. Y de acuerdo a nuestros hallazgos, a la edad de la paciente, a la anamnesis, los antecedentes, eh, para ayudarnos a ver qué tipo de tumoración es, porque ya sabemos, bueno, es una tumoración sólida o sólido-quística o tiene tabiques gruesos o calcificación o vegetaciones. Entonces, ahora, determinados marcadores tumorales, ¿no? Para más o menos tratar de guiar nuestro diagnóstico. Si hablamos del alfa-fetoproteína, entonces tumores que son tumores de origen embrionario, ¿no? De células germinativas, ¿no? Tumores de células germinativas mixtas. Entonces, por ejemplo, el CA125 como un marcador de los tipos de epiteliales, ¿no? Los más frecuentes. Y especialmente se encuentra elevado en los que son serosos, ¿no? Ahora, solo dice que es una tumoración de tipo seroso, ¿no? El antígeno carcinoma embrionario que se encuentra más elevado en los mucinosos. Y si hablamos del estradiol, ¿no? Estrógenos tan elevados, podemos hablar de las células granulosas, los tecomas. Si hay elevación de la beta-HCG, coriocarcinoma, cáncer embrionario. Entonces, todos los, por ejemplo, testosterona, un tumor de células de Sertoli, de Leydig, que son células masculinas, ¿no? Pero las mujeres también tienen células masculinas a nivel ovárico. Y nosotros también tenemos células que producen estrógeno, progesterona, los varones en nosotros, ¿no? Entonces, más o menos el marcador de acuerdo a a la edad de la paciente, a los hallazgos hallazgos al examen físico, podemos ir pidiendo, porque imagínense, pedir todo esto no justificaría el gasto, ¿no? Ahora, hay riesgos de cáncer de ovario, es un algoritmo, ¿no? Que nos ayuda a poner el valor del CA125 y de los marcadores HER. Entonces, esto nos da un valor, ¿no? Del 28% que puede ser riesgo de cáncer ovario maligno, ¿no? Dependiendo que sea una paciente con una tumoración en etapa premenopáusica o en la posmenopáusica. Entonces, de los tumores benignos, tenemos uno de los que más se encuentra, aparte de los endometriomas, son los tumores, los histodenomas serosos. ¿Sí? Realmente son tumores que tienen un epitelio muy semejante a la trompa. Generalmente viene ya cuando la paciente tiene una tumoración de gran tamaño, ¿no? O sea, sienten un poco de aumento de volumen del abdomen, un poco de sensación de pesadez y recién vienen, ¿no? Porque no da otras molestias. La bilateralidad de estos tumores, la mayoría son benignos, entonces es una tumoración serosa que es un contenido totalmente líquido, ¿no? El tipo benigno. Los que le siguen en frecuencia son los tumores mucinosos, ¿no? Como ven, miren, hay células que son muy parecidas al endocervix, al endometrio, al intestino. Van a ir más adelante que hay otras que son células muy parecidas a las de la trompa. Entonces, eso es lo que habla en favor de la teoría de que el cáncer de ovario también tiene un origen en la trompa uterina. Entonces, hablando de los histodenomas mucinosos, son multitabicados, ¿no? Son tumoraciones grandes, puede haber bilateralidad. Y lo que lo diferencia del cistodenoma seroso es que son los tabiques, ¿no? Los tabiques. Y cuando ya se hace la resección del tumor, la consistencia del contenido, ¿no? En los histodenomas mucinosos, es como la consistencia, el contenido de la mucina es como la clara del huevo, ¿no? Así, esa consistencia, ¿ya? En cambio, el cistodenoma seroso es más líquido, no tiene tabiques, pero ambos sí pueden ser grandes, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, de los benignos, el tumor de Brenner, ¿no? Son tumores de células tradicionales de la vejiga, tienen abundante tejido fibroso, ¿no? Se nota a pesar de que es sólido, ¿no? Bastante densidad en el tejido. El tumor de los corones sexuales y del estroma, por ejemplo, ¿no? Tenemos las características que más llaman son los cambios en la paciente, ¿no? Cambios feminizantes, signos de virilización. Entonces, si son feminizantes, por supuesto que va a tener más secreción de estrógenos. Entonces, tenemos células de la granulosa, células de la teca. Si tiene signos de virilización, va a tener más testosterona. Entonces, pueden ser tumores de células de Sertoli o de Leydig.
Y uno que se encuentra bastante también son los fibromas ováricos, ¿no? Porque hay fibromas uterinos. Pero estos ya dan un complejo, ¿no? De un síndrome, ¿no? La presencia de un fibroma, con la presencia de líquido ascítico en cavidad y de un derrame pleural generalmente derecho. Entonces, si encontramos esos, ¿no? Fibromas, derrame, ascitis, tumoración, ¿no? Entonces, más probable que sea un fibroma, ¿no? Entonces, no se olviden que las hormonas nos ayudan a ver qué tipo de tumoración puede ser. Y cuando ya son tumores de células germinales, ¿no? Entonces, son tumores más pequeños, son bilaterales, acuérdense, germinales, que quiere decir que tienen células embrionarias. Entonces, el más frecuente son los teratomas, ¿no? Entonces, en los teratomas generalmente en ecografía vemos calcificaciones que pueden corresponder a huesos, dientes, cartílago, pero lo que más se encuentra es grasa dentro de los teratomas, ¿no? Y de los de tipo benigno, que son los teratomas quísticos maduros, porque también tienen su contraparte, que es el maligno, donde son teratoma quístico inmaduro. Ahora, a veces vienen las pacientes por emergencia y vienen solo por una complicación, ¿no? Del quiste, de la tumoración, ¿no? Una de las complicaciones puede ser que haya una torsión, ¿no? Generalmente entre los benignos, los quistes dermoides son los que más se complican. O a veces puede producirse una rotura del quiste, ¿no? Entonces el tejido dermoide como tiene células de los tres tipos, entonces podemos encontrar células del tejido nervioso. Entonces si se rompe puede producir una gliomatosis o una siembra. El sebo, que tienen en bastante cantidad estos quistes dermoides, puede producir un oleogranuloma peritoneal, ¿no? Después tenemos los endometriomas, o a veces a veces los tumores malignos también pueden romperse, ¿no? Y venir por dolor. El problema en el manejo es cuando vienen por emergencia porque se rompió, es a veces el manejo, ¿no? No tenemos a la mano para poder hacer una biopsia en frío, ¿no? O sea, los matadores más una biopsia en frío. Saca un pequeño, o se saca toda la tumoración, o se saca un pequeño fragmento, se manda a patología, y en 15 a 20 minutos patología te da la respuesta, ¿no? Te dice, es benigno, ya, pero es maligno. Entonces, si es maligno, tiene que venir el oncólogo. Si no hay oncólogo, tiene que hacerse ya otro manejo, ¿no? Con histerectomía total, o prostancopectomía bilateral, o mentectomía, biopsias, sacar el líquido ascítico que se encuentre para poder pedirle un extendido celular, un block cell. Ahora, los histioadenomas mucinosos, como son tan grandes, a veces pueden romperse, ¿no? Al momento de sacarlos. Entonces, estos al romperse pueden producir como una siembra secundaria a nivel peritoneal y lo que se conoce como un pseudomixoma peritoneal, ¿no? Aparecen varios tumores a nivel peritoneal, ¿no? Entonces, siempre es no posible tratar de sacarlos completos. Ahora, las complicaciones que los quistes a veces pueden producir hemorragia intraquística, los quistes dermoides son los que más infectan, presencia de ascitis con hidrotora, generalmente los malignos, puede haber anemia hemolítica, que hay productos de las tumoraciones que llevan a hemólisis, depresión medular, puede haber aumento de los PDFs, ¿no? De los productos de degradación del firinógeno, especialmente en los malignos. El tratamiento depende mucho, ¿no? Si es una paciente mayor de 50 años, es sacar todo el anexo, ¿no? En el caso de estamos hablando de benignos, ¿no? Sacar todo el anexo, porque es una paciente peri o posmenopáusica, entonces es mejor sacar todo el anexo. Si mide más de 4 centímetros, también tiene que hacerse una oforectomía. Ahora, hay tumoraciones benignas quísticas funcionales, ¿no? Que aparecen en un mes, se tiene el aspecto quístico, el paciente joven que todavía que ovula, entonces se le hace un control a los 2-3 meses, ¿no? Y muchas de estas tumoraciones desaparecen en el trayecto cuando son funcionales, ¿no?
quistes foliculares, quistes lúteos, pero si hay persistencia, y hay que pensar en que tiene un componente maligno y es mejor sacarlo, ¿no? Ahora también se puede hacer enucleación, ¿no? Si es una paciente joven, es una estimulación con características benignas, solo se saca el quiste, no más. O en la mayoría de 50 años la recomendación es sacar todo el anegno, ¿no? Una oophorectomía. O en el caso también que ya la paciente diga, no, ya no quiero nada, entonces se hace una histerectomía total abdominal con una oophorectomía bilateral. Pues hasta ahí todo lo que es benigno, ¿no? Todo lo que hemos hablado de benignidad. Ahora viene la parte de lo que es cáncer de ovario. Lamentablemente, el más frecuente es el cáncer epitelial, tiene una alta mortalidad en la presentación de los 40 a 70 años, más frecuentes en las razas blancas que en las hispanas. Una de las teorías que explican esto es el término de ovulación incesante, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que cada vez que la mujer ovula, hay una ruptura, ¿no?, de la cápsula para que salga el óvulo. Entonces, esto crea un quiste de inclusión, ¿no? Este quiste de inclusión, para hacer la reparación de esta cápsula rota, hay estímulo de factores de crecimiento, ¿no? Hormona estimulante folicular, LH, factor de crecimiento endotelial, estrógenos. Entonces, eso puede alterar alguna de estas células que se están reparando, y de ahí es la génesis del cáncer de ovario. Entonces, ya vamos viendo algunos factores ya de riesgo, ¿no? Quienes tendrían mayor riesgo serían las mujeres que ovulan mucho tiempo, ¿no? Las que tienen una menarquia precoz, una menopausia tardía, tienen mayor tiempo de ovulación. Y estamos hablando de los anticonceptivos o el embarazo, ¿no? Otro origen que se plantea, y es un poco más reciente, es el origen del cáncer de ovario, pero a partir de cáncer de células neoplásicas que vengan de la trompa uterina, ¿no? Entonces se habla de la génesis de causa tubaria. Pero se ha visto que ahí se presenta alteración en el BRCA1 y 2, se ve acompañado a veces de que haya un cáncer en la zona distal de la trompa, y que esto pueda producir alteraciones moleculares del P53, que es un antiocógeno, ¿no? Entonces, a través de la trompa pueden pasar sustancias, o otros dicen que son células, ya con un tipo de neoplasia, se depositan en la superficie del ovario, y ahí comienza la génesis del cáncer de ovario, ¿no? Porque ahora tenemos el cáncer de ovario hereditario, ¿no?, de causa genética. Entonces, tenemos pacientes que tienen historia familiar de cáncer de ovario, ¿no? O sea, son autosómico dominantes. Más se encuentra, por ejemplo, que hay asociación entre cáncer de mama y ovario. Puede haber asociación entre cáncer colorectal no polipócipo y cáncer de ovario en el Lynch 2, o generalmente en el cáncer de mama es una alteración del genético familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aumenta el riesgo en el cáncer de ovario? Como ya vimos las teorías, uno es la ovulación incesante, otro es la presencia de origen del cáncer de ovario que venga a partir de la trompa uterina, y bueno, que es la parte de la cáncer heredofamiliar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de cáncer de una ovulación incesante, las mujeres que tienen baja paridad, ¿no?, ya que durante el embarazo no hay ovulación, entonces hay menos ovulación. Por ejemplo, también las pacientes que usan anticonceptivos orales, ¿no?, que inhiben la ovulación, ¿no? Porque no todos inhiben la ovulación. Generalmente los que inhiben la ovulación básicamente son los que tienen los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos hay también parenterales combinados, y algunos de los que son solo de puro progestágeno, como la Depo-Provera, ¿no?
Entonces, cualquiera que inhiba la ovulación es un factor protector contra el cáncer de ovario. Se habló también, antes se hablaba un poco más sobre las niñas a las que se les aplicaba talco en la zona genital, ¿no? Para evitar las escaladuras, y que en el talco se encontraba el asbesto, que pasaba a través de la vagina, útero, trompas, llegaba al ovario, ¿no? Y que podía ser un factor para la producción de cáncer de ovario. Pero esto es un poco más antiguo la teoría. Pacientes con esterilidad, ¿no? Entonces, estas pacientes, generalmente, ¿qué hace la paciente con esterilidad? Va a ir a fertilización in vitro. ¿Y qué hacemos en fertilización? ¿Qué se hace en fertilización in vitro? Estimular la ovulación, ¿no? Entonces se estimula la ovulación y, como se acuerdan, el término de ovulación incesante es un factor de riesgo, ¿no? La esterilidad también. Bueno, y los generales, que son la dieta rica en grasas, fumar, consumir alcohol, café, radiación ionizante, ¿no? Que es para varios tipos de cánceres. Y el antecedente familiar, ¿no? Cáncer de ovario asociado a cáncer de mama o colorectal, y la terapia hormonal sustitutoria. Las pacientes que utilizan terapia de reemplazo hormonal también tienen el riesgo de que haya cáncer, ¿no? En estos pacientes. ¿Y qué factores disminuyen el riesgo? Por ejemplo, el embarazo, ¿no? No hay ovulación. La lactancia, porque si es una lactancia exclusiva, no va a haber ovulación. El uso de anticonceptivos. Si han tomado una vez un año el anticonceptivo oral, pues la protege un 34%. Si han tomado de 6 a 10 años, puede llegar a un 70% de protección, ¿no? Y la ligadura tubaria se vio por la asociación entre que el cáncer ovárico tenía un origen tubárico, ¿no? Entonces las ligaduras, las salpingectomías, ¿no? O la paciente que se hacía de repente histerectomía con salpingectomía y solo quedaban los ovarios, también tenían un factor protector. Los dispositivos intrauterinos, porque algunos inhiben la ovulación. La salpingectomía, como ya se comentó, y las histerectomías con salpingectomía. Entonces, todo lo que tenga con una disminución en la ovulación es un factor protector. Entonces, cuando hay cáncer de ovario, ¿por qué hay una tan rápida diseminación a los órganos intraperitoneales? Porque el líquido peritoneal tiene una circulación dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, se mueve en sentido prácticamente horario. Hay una circulación de líquido, entonces por eso que hay diseminación de células neoplásicas, ¿no? A los paritocólicos, a la cara diafragmática, al hígado, al vaso. Entonces, al omentum, a todo eso. Entonces, es la manera que explicaría por qué hay pacientes que ya vienen con carcinomatosis, ¿no? Prácticamente toda la cavidad abdominal con presencia de células tumorales. Entonces, entonces decían, pero ¿por qué no, pues, así como para cáncer de mama hay una mamografía como un screening, para cáncer de cervix hay el Papa Nicolau, la prueba molecular de PPH o la colposcopía para realizar pruebas, ¿no? En cáncer de ovario? Entonces me dijeron, ¿qué prueba nos podría ayudar para hacer un screening? Entonces lo más próximo que teníamos a la mano era la ecografía. Entonces, así como hay el BRATS, que sirve para mama, cataloga las tumoraciones de acuerdo a sus hallazgos en BRATS y nos va diciendo, ¿no?, más o menos qué porcentaje o ya es cáncer. Entonces se creó primero el IOTA, ¿no? El IOTA, que tenga una evaluación para tumoraciones ováricas, y ahora salió ya el ORATS, ¿no? Que el ORATS es una evaluación ecográfica donde de todo lo que hemos hablado, ¿no? La presencia de componente sólido, quístico, tabiques, vegetaciones, fluorescencia, ascitis, bilateralidad o no,
Entonces ellos lo van catalogando a un ORATS, ¿no? Son cinco parámetros que se utilizan, ¿no? Y más o menos ahí le han puesto un colorcito. Mientras más rojo se va con el semáforo, más riesgo oncogénico tiene. Entonces el ORATS 1 es un ovario normal, ¿no? Y siempre hacen la disquisición en que sea paciente premenopáusica o posmenopáusica, ¿no? Realmente las posmenopáusicas tienen mayor riesgo, ¿no? De que sea un cáncer ovario, ¿no? El ORATS 1 entonces se lo cataloga como un ovario normal, así como el BRATS 1, ¿no? Un ovario normal. El ORATS 2, por el mismo colorcito, ¿no? Verde, como que es algo bueno todavía. La mayoría son benignos. Entonces, según esta evaluación del ADNEX y según los criterios que se encuentran, porque hay otro cuadro para poder catalogarlo como BRATS 1, BRATS 2, BRATS 3, entonces lo cataloga como que tiene un riesgo de malignidad menor a 1%. ¿Sí? Entonces depende si es una paciente pre o posmenopáusica, ¿no? Si casi es muy bajo el porcentaje de que sea maligno, si es una paciente premenopáusica, no tiene un riesgo, no tiene ningún riesgo y se puede hacer, si hay esa tumoración se la puede controlar en 8 a 12 meses, ¿no? Si es posmenopáusica, tampoco no tiene riesgo, el control a un año, ¿no? Realmente son cambios benignos, es muy poco probable que sea algo maligno. El ORAS 3 es de bajo riesgo, entonces el riesgo ya aumenta, ¿no? El riesgo de que sea maligno es del 1 al 10%. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? La ecografía tiene que hacerla a una persona, o sea, repetir la ecografía con una persona que tenga una orientación eh, buena o un buen conocimiento de la evaluación ecográfica, ¿no? Entonces, o tiene que ser una paciente, en ambos casos tiene que ser un ecografista experto, ¿no? En esto para poder catalogarlo bien. Porque a veces vienen con un valor y después se hacen los hallazgos, pues el estudio ecográfico y ya se lo cataloga, pero tiene que ser alguien que sepa hacerlo, ¿no? El ORAS 4, que es un riesgo intermedio, ¿no? Ya el riesgo aumenta, ¿no? Ya es del 10 al 50%. Entonces, la ecografía, como dice ahí, ¿no? Tiene que ser alguien un ecografista que tenga una orientación oncológica, ¿no? Para que tenga más acuciosidad en el examen. Ahora, si es un ORAT 5, tiene alto riesgo, ¿no? Mayor al 50% de que sea maligno. Entonces, sí es el manejo más por un oncoginecólogo, ¿no? Entonces, como ven, los hallazgos lo catalogan Este cuadrito lo que trata es de ver qué se va a hacer con esta paciente, ¿no? Así como el BRATS te dice, ya a partir de 3 ya tomamos biopsia, igualito acá, ¿no? A mayor riesgo ya tiene que ser manejo por oncólogo más probable. Bueno, el estadiaje del cáncer de ovario que ustedes ya han visto que es un poco, ha cambiado últimamente de acuerdo a la FIGO, pero para hacerlo más general, el estadio 1 es el cáncer que está confinado a uno o dos ovarios, ahí está confinado, no se mueve a ningún sitio. El estadio 2, que es un cáncer de ovario que puede haberse extendido en ambos ovarios o en uno puede haber comprometido la trompa y tiene una extensión pélvica, ¿no? El estadio 3, ya el cáncer de ovario tiene una extensión fuera de la pelvis, ¿no? Entonces ya no está confinado solo a la pelvis, sino que puede estar de repente en el epíplon, puede estar en la superficie del hígado, del vaso. Y el estadio 4 ya cuando hay una metástasis a distancia, ¿no? A nivel pulmonar, pues, que usaría con derrame, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, hepático, sería una tumoración intraparenquimal dentro del hígado. Ahora, por supuesto que debajo de cada estadio hay subclasificaciones, ¿no? Entonces, en general, para no olvidarnos, entonces, ¿no? Primero, confinado ovarios. Segundo, ya de ovarios se saltó la trompa y hay extensión pélvica. El 3 ya está fuera de la pelvis, ¿no? Puede haber en hígado, pero en la superficie nada más, no hay intraparenquimal. Y el estadio 4 cuando hay a distancia, ¿no? Un pulmón con derrame, en hígado con tumoración intraparenquimal.
Bueno, es un cuadrito que nos dice de acuerdo al estadiaje de la paciente, ¿no? Porque el estadiaje se hace, puede haber un estadiaje clínico o un estadiaje quirúrgico. Entonces, de acuerdo al estadio en que se encuentre la paciente, la sobrevida va disminuyendo, ¿no? Mayor estadio, menos sobrevivencia. Ahora, por ejemplo, cuando los oncólogos encuentran una tumoración, un cáncer ovárico, realmente los ginecólogos que hacemos, lo que es patología benigna, puede ser quistectomía o prosalpingectomía o histerectomía como prosalpingectomía. De repente alguna biopsia de alguna estructura, de alguna de siembra, ¿no? Del peritoneo, aspirar el líquido asítico que se encuentre libre. Pero quien hace mejor el estadiaje es el oncólogo, ¿no? Entonces ellos hacen un estadiaje quirúrgico. Entonces, como ven ahí, hacen bastantes, hay lo que se llama una rutina de ovario, ¿no? La incisión es mucho más amplia, ¿no? Tanto intra, supraumbilical. Hacen, lavan el peritoneo para buscar células neoplásicas en el líquido. Si encontrarán líquido en el fondo de sacro de Douglas, en el peritocólico, en el diafragma. Hacen una evaluación intraabdominal buscando implantes, ¿no? Desde el tubo digestivo hasta el mesenterio, la pared peritoneal, el hígado, el vaso, vesícula. Hacen una histerectomía total abdominal, anexectomía bilateral, omentectomía, apendicectomía, biopsias de las zonas que son sospechosas, biopsias ganglionares retroperitoneales, y biopsias de donde encuentren tejido alterado, ¿no? Puede ser en el peritoneo vesical, del fondo de saco de Douglas, del diafragma. Entonces, ese es el estadiaje, que también a la vez es una cirugía citoreductora, ¿no? Entonces, la cirugía citoreductora es tratar de sacar la mayor cantidad de tejido neoplásico para que el tratamiento quimio o radioterapia tenga mejor efecto. Entonces, el tratamiento de los tumores malignos de células germinales, de acuerdo a de acuerdo a cada estadio. Ahora depende también del estado genético de la paciente, ¿no? Si quiere o no quiere tener hijos, o si ya completó su paridad. Entonces, cada uno es de acuerdo al estadiaje, ¿no? Igualito que para el tumor de células de los cordones sexuales. Hasta ahí está. ¿Alguna pregunta? Es un poco extenso el tema. ¿Alguna pregunta, duda? No, doctor, gracias, estaba claro. Ya chicos, listo, listo. Trato de resumirlo todo lo que he podido, pero es mucho en realidad. Ya. Entonces, creo que tienen otra clase, creo, ahorita, ¿no? También. Sí, algunos, doctor. Sí, ¿no? Ya. Entonces ya nos estamos comunicando posteriormente, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, entonces, hasta luego.